Las reformas borbónicas fueron un conjunto de medidas políticas, administrativas, religiosas, culturales y económicas implementadas por los Borbones españoles durante el siglo XVIII. Estas se aplicaron en España y especialmente en los dominios americanos. Causas de las reformas borbónicas: luchar contra la corrupción, apoyar al rey absoluto, desigualdad social, poder descentralizado, limitar el poder de las clases religiosas. Consecuencias: expansión regional, la creación del Virreinato del Río de la Plata y la inclusión del puerto de Buenos Aires cambiaron la realidad regional de América del Sur. Relativa decadencia del Virreinato del Perú. Al integrarse la región minera del Alto Perú al Virreinato del Río de la Plata, se debilitan los circuitos comerciales que la vinculaban con Lima. Disminución del poder, empobrecimiento de las colonias, centralización del Imperio Español, mayor poder económico de España, mayor control desde la península. Las reformas buscaban reacomodar tanto la situación interna de la península como sus relaciones con las provincias ultramarinas. Ambos propósitos respondían a una nueva concepción del Estado, considerando como principal tarea volver a abogarse todos los atributos del siglo XVIII, poder que había delegado en grupos, corporaciones y asumir directamente la dirección del poder español que mostraba signos de decadencia. Las constantes guerras con Inglaterra, la corrupción y la evasión de impuestos habían contribuido al deterioro de las finanzas, mientras que las pestes y las epidemias habían producido una crisis demográfica. Ante esta situación, los monarcas fortalecieron la economía española mediante el máximo aprovechamiento de los recursos provenientes del asiento de negros y unificaron su administración a través de la designación de ministros más eficientes. Objetivos de las reformas borbónicas: tratar de lograr una total centralización y evitar castigos, fortalecer el área militar con la finalidad de lograr mayor protección contra los ataques enemigos, poner fin al exceso de actos de corrupción en los gobiernos durante la colonia, alta representación ante potencias opuestas en el continente americano, como por ejemplo la presencia de Inglaterra, restricciones al poder excesivo ejercido por el clero y la aristocracia criolla, transformar el gobierno sustituyendo a los funcionarios corruptos, restringir el dominio eclesiástico, eliminándoles privilegios u otros. Las principales reformas político-administrativas tuvieron relación con las colonias americanas. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes. Se crearon los virreinatos de Nueva Granada, 1717, y del Río de la Plata, 1776, que se separaron del Virreinato del Perú. Se crearon las capitanías generales de Cuba, 1777, Venezuela, 1777, y Chile, 1778. Estas divisiones administrativas estaban ubicadas en regiones expuestas a los ataques de potencias extranjeras. Se dividió cada virreinato en intendencias gobernadas por un gobernador-intendente. Estos funcionarios, que reemplazaron a los antiguos gobernadores, tenían atribuciones financieras, militares y administrativas, y eran nombrados directamente por el rey. La corona prefirió a los peninsulares por sobre los criollos en los nombramientos para los cargos más importantes de la administración colonial. Las principales reformas religiosas fueron las siguientes. Se afirmó el regalismo, es decir, el conjunto de principios que afirmaban que la autoridad del rey era superior a la del Papa, en cuestiones que tenían que ver con la soberanía del Estado, como el nombramiento de obispos y la revisión de los fallos de los tribunales eclesiásticos. En 1767 se expuso a la Compañía de Jesús tanto de España como de sus dominios coloniales. Las principales reformas culturales fueron las siguientes. Se crearon escuelas de artes y oficios tanto en España como en América. Se organizaron expediciones científicas a los territorios de ultramar, tal como la de Alejandro Malaspina, quien entre 1788 y 1794 recorrió las costas de América del Sur, América Central,
California, Filipinas y varias islas. Las principales reformas económicas fueron las siguientes. Se flexibilizó el monopolio de puerto único. Al habilitar 24 puertos americanos, comerciaron directamente con 13 puertos peninsulares. Esta disposición contenía en el Reglamento para Comercio Libre de España e Indias de 1778 no eliminó el monopolio, ya que siguió vigente la prohibición de comerciar con potencias extranjeras. Se abolió el sistema de flotas y galeones y se lo reemplazó por el de los navíos de registro que con previa autorización de la Casa de Contratación podían viajar entre los nuevos puertos habilitados para el comercio entre España y América. Se estimuló el desarrollo de la agricultura y la creación de colonias agrícolas. Se impulsó la construcción de obras públicas como carreteras y canales. Las reformas pombalinas o de Pombal son una serie de cambios introducidos por el Imperio portugués con el fin de resolver los desequilibrios financieros que se vivían en las colonias portuguesas, tales como Brasil. Situación entre Portugal y sus colonias. A mediados del siglo XVIII, las monarquías de la península ibérica compartían los mismos objetivos. España y Portugal querían reforzar el poder estatal y expandirse comercialmente tanto en sus territorios como en sus respectivas colonias de ultramar. En España, Carlos III entornó el principal intento de reforma. En Portugal, el reformador fue Sebastián de Carvalho e Melo, marqués de Pombal, quien en el año 1750 fue nombrado por el rey José I secretario del Estado para Asuntos Exteriores. Luego, por su excelente labor, el marqués de Pombal fue ascendido a ministro principal de la corte. A partir de este nombramiento, se inició una serie de reformas en el Imperio portugués, conocidas como reformas pombalinas o de Pombal. Estas intentaban resolver los recurrentes desequilibrios financieros y comerciales producidos por el incremento de las demandas en las colonias. Para ello, se reforzó el comercio con América, pero también se les otorgó mayor autonomía productiva a las regiones de Brasil, para que no dependiesen exclusivamente de los productos provenientes de Europa. Además, se impusieron controles a los precios y se disminuyeron los costos del transporte de las principales exportaciones americanas, y esto ayudó a la economía colonial brasileña porque, por ejemplo, abarató los precios del azúcar que competían en los mercados del Atlántico con la proveniente de las Antillas. Para mejorar las relaciones comerciales con sus colonias, el Estado creó 3 compañías navieras que intercambiaban productos entre los puertos de Belém, Pernambuco y San Luis, en el estado de Maranhão, y los centros manufactureros de Europa. Las políticas fiscales pudieron reformularse porque existía una base de riqueza que había aumentado cuando liberalizó el comercio y se comenzó a estimular la producción de bienes exportables. La centralización política y administrativa de las reformas permitió a la corona ejercer más presión impositiva sobre el comercio brasileño, lo cual aumentó la recaudación fiscal de la monarquía portuguesa.